Una mujer rica envía a su hijo arrogante al campo como castigo, pero cuando lo ve, no puede contener las lágrimas. Hola, bienvenido. Disfruta de tu tiempo, suscríbete y activa las notificaciones. Alejandro Rodríguez siempre había sido el centro de atención. Fue el hijo especial de una madre millonaria e influyente y creció rodeado de todo lo que la riqueza podía ofrecer. Desde niño, había descubierto que el lujo era como respirar, el perfume del cuero de los coches nuevos, el brillo del mármol importado que iluminaba cada rincón de la villa, las cenas en restaurantes privados, donde los camareros conocían su nombre y sus preferencias. Alejandro veía esto como algo normal en su vida, y nunca había imaginado que pudiera ser diferente. Sin embargo, a pesar de todas las riquezas y privilegios, faltaba algo. En realidad, Alejandro no era consciente de ello. ¿Por qué habría de serlo? Nunca había enfrentado dificultades, nunca había tenido que considerar el mañana, ni siquiera el hoy. Cada día para él era la continuación del anterior, una secuencia infinita de fiestas de lujo, viajes a países lejanos y encuentros con personas que, como él, vivían en un mundo alejado de la realidad común. Alejandro se entregaba a una cómoda apatía, mientras sus amigos competían por quién tenía el reloj más exclusivo o el coche más caro. La señora Martínez, una mujer fuerte y decidida, que había construido su fortuna con inteligencia y trabajo duro, observaba con creciente preocupación a su hijo. Veía en él un vacío reflejo del lujo que lo rodeaba y una vida sin sentido. Parecía que nada de lo que ella había logrado, incluidos todos los sacrificios que había hecho para asegurar el futuro de Alejandro, le importaba. Él ignoraba los intentos de su madre por involucrarlo en los negocios familiares, enseñarle el valor de lo que poseían. Para él, las reuniones y las conversaciones sobre inversiones eran una pérdida de tiempo que prefería dedicar a fiestas o viajes. No percibía el esfuerzo necesario para alcanzar la riqueza. Más bien, disfrutaba del resultado como si todo le perteneciera por derecho, un destino ineludible. Sin embargo, lo que Alejandro no percibía era tan claro como el agua para los ojos atentos de la señora Martínez. Sabía que el lujo era solo la superficie y que su hijo se estaba hundiendo en un vacío que el dinero no podía llenar. Entonces, un plan comenzó a formarse en su mente. Esperaba que ayudaría a Alejandro a entender lo que realmente importaba en la vida. La señora Martínez siempre había sido una mujer rápida y decidida. No dudó en cambiar radicalmente la vida de Alejandro. Sabía que sería difícil, pero estaba determinada a proteger a su hijo de un destino que ella misma había contribuido inconscientemente a crear. Para ella, Alejandro vivía en el lujo como en una prisión dorada, y lo único que podía sacarlo de allí era alejarlo de la vida que conocía. Una noche, después de una de esas fiestas interminables, en las que Alejandro apenas recordaba los nombres de las personas con las que había hablado, la señora Martínez le pidió que se sentara. Su voz estaba calmada, pero tenía una firmeza que él nunca había sentido antes. Todavía aturdido por el alcohol y las luces de la fiesta, Alejandro se dejó caer en el sofá de piel suave, sin comprender la seriedad del momento. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo sin rodeos. Él alzó los ojos al cielo, esperando uno de los habituales discursos sobre la importancia de involucrarse en los asuntos familiares, algo que siempre había ignorado. Sin embargo, esta vez no era una solicitud, sino una decisión. La señora Martínez le dejó claro que era necesario un cambio y que sería radical. Después de dejar la ciudad, a sus amigos y todas las comodidades a las que estaba acostumbrado, se trasladaría a la propiedad rural de la familia, en un lugar remoto, donde aprendería a vivir sin los lujos habituales. Alejandro se quedó en shock. ¿Cómo podía su madre esperar que dejara todo para emprender una nueva vida? Intentó replicar,
argumentando que vivir en el campo no era adecuado para él porque era un hombre de ciudad. Sin embargo, la señora Martínez se mantuvo inflexible. Alejandro, esto no es un castigo, es una oportunidad para descubrir lo que realmente importa. Aunque ahora no lo ves, lo entenderás. Él pensaba que era una traición. ¿Cómo podía su madre hacerle algo así? Nunca había tenido que luchar por algo o demostrar nada a nadie. Era terrible pensar en ser sacado de su vida cómoda y trasladado a un lugar donde tendría que trabajar, sudar y esforzarse. Sin embargo, la señora Martínez no cedió ante sus protestas. El plan se llevó a cabo, y pocos días después, Alejandro se encontró en el asiento trasero de un vehículo, mirando por última vez la ciudad que siempre había considerado su hogar. Aunque no estaba seguro de lo que le esperaba, estaba convencido de que odiaría cada momento. Sin embargo, sin que él lo supiera, una pequeña semilla de cambio comenzaba a germinar en su interior. La primera cosa que Alejandro notó cuando llegó a la propiedad rural fue el silencio. No el silencio acogedor de una habitación de lujo, sino un silencio inquietante y abrumador que parecía envolverlo todo. La casa era sencilla y antigua, situada en medio de campos infinitos. Ese silencio era casi ensordecedor para alguien acostumbrado al ruido constante de la ciudad. El rugido de los coches, el murmullo de las voces y el sonido insistente de las notificaciones. Bajó del coche con una expresión incrédula. ¿Por qué su madre lo había enviado a un lugar tan remoto y aislado? La propiedad, que recordaba vagamente haber visitado de niño, parecía aún más triste y lejana de lo que imaginaba. La grandiosidad de la villa que llamaba hogar contrastaba claramente con la casa de madera desgastada. Al entrar, notó un aroma a madera envejecida y humedad que era completamente diferente de los perfumes caros y los ambientes climatizados a los que estaba acostumbrado. En los primeros días, Alejandro estaba furioso. Pasaba horas tumbado en la cama, navegando sin fin en su teléfono, que ahora parecía ser su único vínculo con el mundo que había dejado atrás. Sin embargo, la mala conexión a Internet y la falta de entretenimiento pronto se volvieron insoportables. Cada día aumentaba su frustración, alimentada por la rabia y el aislamiento hacia su madre. Pero la vida en el campo continuaba. El sol salía y se ponía. Los trabajos debían completarse, y los empleados de la propiedad seguían con sus rutinas, ignorando la presencia de Alejandro. Él se mantenía distante y no quería participar. Pensaba que era solo un período transitorio, que terminaría cuando su madre se diera cuenta del error cometido. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. No de manera drástica, sino de forma sutil. Alejandro empezó a observar más atentamente a los trabajadores, sus responsabilidades diarias y el tranquilo y regular ritmo de la vida en el campo. No parecía que echaran de menos las cosas que él consideraba esenciales. No tenían automóviles de lujo, ropa de marca ni fiestas glamorosas. Sin embargo, había algo en la forma en que vivían, en la simplicidad y en la determinación con la que enfrentaban cada día, que empezaba a intrigarle. Pero su ira aún sofocaba esa curiosidad. No quería ni siquiera admitir que había algo que aprender. Su resistencia era fuerte, pero la soledad y el aislamiento comenzaron a desgastarla. Poco después, se encontró con don Pedro, un hombre anciano y robusto que parecía tener el papel de líder informal entre los empleados. Cada vez que Alejandro pasaba junto a él, sentía una mirada de paciencia y sabiduría. Parecía que don Pedro estaba esperando algo, tal vez que Alejandro finalmente cediera y aceptara la realidad. Sin embargo, él aún no estaba listo para llegar a ese punto. El orgullo y la terquedad lo mantenían anclado en la convicción de que todo era un error y que el castigo era injusto. No estaba dispuesto a enfrentar la realidad que lo rodeaba, ni a aceptar que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca podría haber imaginado. Alejandro tuvo que enfrentar una nueva realidad en los días siguientes.
La vida en el campo no era solo sencilla, también era exigente, dura y desafiante. Su nuevo despertador fue el canto del gallo al amanecer, y las tranquilas mañanas en la ciudad fueron reemplazadas por trabajo constante y responsabilidades que nunca había sabido que existían. Comenzó a notar los detalles a su alrededor, sin distraerse con las redes sociales y las comodidades de la ciudad. La tierra áspera bajo sus manos, el sudor que le corría por la frente mientras aprendía a usar las herramientas, y la fatiga que se acumulaba al final de cada jornada. Al principio, fracasaba en todo lo que intentaba hacer. Por muy sencillo que fuera para los trabajadores locales, cada tarea parecía un desafío insuperable para él. La azada pesaba toneladas en sus manos inexpertas. Sus dedos, antes suaves y sin callos, ahora dolían por el uso de las herramientas y por la dureza de la tierra. No era capaz de plantar, cosechar, reparar una cerca o cuidar de los animales. Su frustración lo llevaba a maldecir en voz baja a su madre por haberlo puesto en esa situación. Sin embargo, la repetición diaria, la rutina inmutable, comenzó a influirlo de manera inesperada. El trabajo, que al principio parecía un castigo cruel, empezó a tener un efecto transformador en Alejandro. Se volvió más consciente de su cuerpo, de sus límites y, sorprendentemente, de su propia fortaleza, que crecía cada día. Empezó a entender que la vida en el campo seguía un ciclo natural, casi armonioso, a diferencia de la vida en la ciudad, donde todo parecía moverse a un ritmo caótico y desordenado. Había una cadencia, un orden que no comprendía completamente, pero que comenzaba a apreciar. Las estaciones cambiaban, el sol salía y se ponía, y la tierra respondía al trabajo con frutos, cosechas y una satisfacción que nunca había sentido antes. Los habitantes locales, que al principio lo veían con desconfianza, cambiaron de opinión. Inicialmente lo consideraban un intruso, un joven mimado que no comprendería el valor de lo que tenían. Sin embargo, empezaron a respetarlo no por su origen, sino por su determinación y su auténtico deseo de aprender. Mientras persistía, tropezaba y se levantaba para intentarlo de nuevo. Don Pedro se acercó en uno de esos días, mientras Alejandro intentaba reparar una cerca rota por tercera vez. Sin decir una palabra, tomó la herramienta de sus manos y comenzó a trabajar, indicándole con gestos precisos cómo debía hacerlo. Alejandro observaba en silencio, considerando cada movimiento y detalle, y por primera vez no se sentía humillado por necesitar ayuda. En cambio, estaba agradecido. Don Pedro no hablaba mucho, pero las pocas palabras que intercambiaba con él fueron suficientes para comenzar a construir una relación de respeto y quizás también de amistad. Aunque no era completamente consciente, la resistencia de Alejandro comenzaba a ceder. Aún tenía recuerdos de su vida anterior, pero ya no eran tan atractivos. El trabajo duro, las manos callosas y las sencillas lecciones de don Pedro estaban empezando a abrir espacio en él para algo nuevo, algo que tenía raíces más profundas que cualquier lujo que hubiera experimentado, aunque aún no estaba claro. Se adaptó gradualmente a la rutina del campo. En este proceso de adaptación, conoció más a fondo a don Pedro, un hombre que a primera vista parecía solo uno de los trabajadores, pero que tenía algo más. Quizás era su mirada serena, sus manos expertas que parecían conocer cada rincón de la tierra, o la manera en que se movía con la sabiduría de quien ha vivido y visto mucho más de lo que podría expresar. Don Pedro no hablaba mucho, pero cada una de sus palabras tenía un peso al que Alejandro no estaba acostumbrado. Era una sabiduría que viene solo con el tiempo y la experiencia, no con el valor monetario o el poder. Poco a poco, comenzó a pasar más tiempo con él, aprendiendo sobre la vida y el trabajo en el campo. Una mañana, mientras trabajaban en la cosecha, don Pedro le contó una historia. Era sobre un joven, muy parecido a Alejandro, que un día se encontró perdido en el lujo, sin idea de a dónde ir ni de lo que quería hacer.
Don Pedro explicó que ese joven tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada de verdadera importancia. Vivía aislado, ignorando a los demás, y pensaba que el mundo le debía algo solo por existir. Sin embargo, la vida tiene maneras de enseñar. Un día, ese desafortunado muchacho lo perdió todo. Los amigos lo abandonaron, su prosperidad se desvaneció y se encontró solo, sin idea de qué hacer. Alejandro escuchaba atentamente y sentía una extraña conexión con la historia. Sabía que el relato no se trataba de otro joven, sino de su propio viaje, aunque don Pedro no lo había dicho explícitamente. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que su transformación apenas había comenzado. Don Pedro lo miró profundamente y con su habitual tranquilidad dijo: «La verdadera riqueza está en lo que construyes con tus propias manos y en cómo influyes en la vida de los demás, Alejandro». Reflexionó sobre estas palabras durante días. Empezó a ver el trabajo en los campos de manera diferente, ya no como una tarea ardua y sin sentido, sino como una oportunidad para construir algo y crear valor donde antes solo veía obstáculos. Además, comenzó a entender que su lugar allí, junto a personas como don Pedro, tenía un significado que nunca había encontrado en su vida anterior. Cada día con don Pedro traía nuevas lecciones sobre la vida, no solo sobre los campos. Alejandro comenzó a asimilar y aplicar esas enseñanzas, y sin darse cuenta, se estaba transformando gracias a ellas. Impulsado por las palabras y la presencia de su mentor, las semillas del cambio plantadas por la decisión de su madre estaban ahora comenzando a florecer dentro de él. Se integró gradualmente en la comunidad local. El pequeño pueblo cercano a la propiedad era modesto, con calles de tierra y casas sencillas. Sin embargo, Alejandro se sentía impresionado por la atmósfera de cohesión y solidaridad entre los habitantes, algo que nunca había experimentado en su mundo anterior, lleno de fiestas suntuosas y amistades superficiales. Un día, mientras caminaba por el centro del pueblo, vio un cartel en una tienda que anunciaba «Fiesta Nacional de la Cosecha». Todos los habitantes se reunían cada año para celebrar la abundancia del trabajo duro, la vida sencilla y la comunidad que los unía. Don Pedro, que lo acompañaba en su paseo, notó su interés y comentó: «Es un día especial para nosotros. Celebramos quiénes somos y lo que hemos construido juntos». Alejandro sintió una curiosidad genuina y preguntó si podía participar en la festividad. Don Pedro sonrió ampliamente. «Por supuesto, muchacho. Eres parte de esta comunidad ahora. El día de la fiesta, el pueblo cobró vida. Las calles se llenaron de colores, música y el aroma de platos tradicionales. Alejandro ayudó a montar las mesas, a servir comida, y por primera vez sintió la satisfacción de contribuir a algo más grande que él mismo. Los niños reían, los ancianos contaban historias y todos parecían genuinamente felices. Durante la celebración, el alcalde del pueblo subió al escenario para dar un discurso. Agradeció a todos por su esfuerzo y dedicación y habló sobre la importancia de la unidad y el trabajo colectivo. Alejandro escuchó atentamente, sintiendo que cada palabra resonaba con sus propias experiencias recientes. Al caer la noche, mientras las estrellas brillaban en un cielo más claro de lo que jamás había visto en la ciudad, se sentó junto a don Pedro. «Nunca imaginé que pudiera sentirme tan en paz», confesó Alejandro. Don Pedro asintió lentamente. «La paz no proviene de lo que tienes, sino de lo que eres y de cómo te conectas con quienes te rodean». En ese momento, Alejandro comprendió plenamente las lecciones que el campo y su gente le habían enseñado. No se trataba solo de trabajar la tierra, sino de cultivar relaciones, valores y un propósito en la vida. Se dio cuenta de que había encontrado algo que el dinero no podía comprar, un sentido de pertenencia y realización personal. Tiempo después, su madre, la señora Martínez, decidió visitarlo para ver cómo estaba. Cuando llegó a la propiedad rural,
No pudo contener las lágrimas al ver a su hijo. Alejandro, antes arrogante y distante, ahora era un hombre humilde y realizado. Su transformación era evidente en su mirada, en sus gestos y en la manera en que interactuaba con los demás. «Madre, gracias por darme esta oportunidad», dijo abrazándola. «Ahora entiendo lo que realmente importa en la vida». La señora Martínez sonrió a través de las lágrimas, sabiendo que su plan había funcionado y que su hijo, finalmente, había encontrado el camino hacia una vida plena y significativa.